En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre yéndose a lejanas tierras, convocó a sus criados y les entregó sus bienes, dándole al uno 5 talentos, a otro 2, uno solo a otro, a cada uno según su capacidad, y se marchó inmediatamente. El que recibió 5 talentos fue y negociando con ellos sacó de ganancia otros 5. De la misma suerte aquel que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que recibió 1 fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo volvió el amo de dichos criados y los llamó a cuentas. Llegado el que había recibido 5 talentos, le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que con ellos he ganado. Le respondió su amo: Ella siervo bueno y leal, ya que has sido fiel en lo poco, y yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó después el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me diste, he aquí te traigo otros 2 que he granjeado con ellos. Le dijo su amo: siervo bueno, pues has sido fiel en pocas cosas, yo te confiaré muchas más. Entra en gozo de tu Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de otro gran santo, campeón de Cristo, San Gregorio Barbarigo, obispo y confesor. Este santo, San Gregorio Barbarigo, fue cardenal arzobispo de Padua, en Italia, y fundó centenares de escuelas para evangelizar, para educar y finalmente para salvar las almas. Y siempre tuvo un extraordinario celo por sus feligreses, pero muy especialmente por los más pobres, a tal punto que en un tiempo de crisis económica, escasez, vendió hasta sus platos y su cama para alimentar a los pobres. Murió en el año 1697. Queridos hermanos, hoy quiero decirles unas palabras acerca de la importancia del sacerdocio cristiano, del sacerdocio católico. Podemos con toda verdad afirmar que el benefactor número 1 de la humanidad desde que Cristo vino es la Iglesia Católica con sus sacerdotes. Ustedes saben que los obispos son sacerdotes, pero son los sacerdotes mayores que tienen la plenitud del sacerdocio. Ellos solos pueden hacer otro obispo u otro sacerdote. Los demás sacerdotes son sus ayudantes auxiliares. Veamos ahora unas reflexiones de la Sagrada Biblia y de los santos acerca de la obligación de trabajar por la salvación de las almas. Los sacerdotes tienen la obligación, como hizo el santo de y muchos otros, San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, Santo Cura de Ars, Santo Padre Pío, San Francisco Javier, y miles y miles otros que han trabajado para evangelizar, para civilizar, para eliminar los vicios y pecados y implantar en los corazones la virtud. La virtud es hacer el bien, y haciendo el bien llega la paz y concordia entre los pueblos. Entonces veamos unas citas de los santos y de la Biblia acerca de la obligación de trabajar para la salvación de las almas. Y esto, de un cierto modo, se aplica también a todos los cristianos bautizados y confirmados. En primer lugar, a los sacerdotes, al Papa, obispos, sacerdotes, y también a todos los confirmados. Tienen que sacar algo provecho de lo que voy a decir. Es cosa, dice San Dionisio Areopagita, discípulo de San Pablo, es cosa eminentemente divina ser cooperador en la salvación de las almas. Colaborar a la salvación de las almas
educarlas, catequizarlas, formarlas, es algo divino. Entonces no hay cosa más grande que colaborar con Dios a salvar las almas. San Ambrosio dice que los sacerdotes son guías del rebaño de Jesucristo. Son guías, son pastores. Y bien, un guía lleva a destino. Los sacerdotes son guías del rebaño de Jesucristo. Ahora es importante que el guía conozca el camino para llevar a destino a la gente. Si queréis practicar los deberes de verdadero sacerdote y obrar la salvación de las almas, sea esta salvación vuestro tesoro. Dice San Jerónimo, el traductor de la Biblia del hebreo, griego, arameo al latín. San Jerónimo dice: si queréis practicar los deberes de verdadero sacerdote y obrar la salvación de las almas, sea esta salvación vuestro tesoro. Entonces, el tesoro del sacerdote es colaborar a la salvación de las almas, asegurar la salvación de las almas. Según San Anselmo, deber es del sacerdote arrancar las almas al mundo perverso, pecador, y entregarlas en manos de Dios. Entonces, es un deber del sacerdote arrancar las almas al mundo pecador y entregarlas en manos de Dios. ¿Por qué? Bien, porque ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo vino? Cristo vino para salvar a los hombres. Dio su vida en la cruz por la salvación de los hombres. Y esta salvación, ¿a quién la confió? A los sacerdotes, mediante los apóstoles. Y los apóstoles desde el Jueves Santo fueron ordenados sacerdotes. Entonces, es muy bien dicho, es deber del sacerdote arrancar las almas al mundo perverso. ¿Cómo arrancarlas? Y bien diciéndoles la verdad, que el pecado separa de Dios y por lo tanto cierra pues del cielo. La conversión, el arrepentimiento, hace regresar a Dios. Y si una persona se arrepiente, se confiesa, deja el pecado, se entrega a Dios, y Dios es la fuente de todo bien y de la vida eterna. Muchas veces los sacerdotes, dice San Crisóstomo, no se pierden por sus propios pecados, sino por los pecados de otros que no han impedido. Esto es muy fuerte, ¿eh? Los sacerdotes no se pierden por pecados personales, sino por pecados de negligencia. ¿Por qué? Porque no han predicado la verdad evangélica, no han dicho la verdad al pueblo, y el pueblo se ha perdido. Y esto es lo que Dios decía ya en el Antiguo Testamento. Los pecados de los otros vienen a ser pecados del sacerdote si el sacerdote no los combate, dice el mismo San Crisóstomo. Los pecados del pueblo caen sobre el sacerdote si el sacerdote no los impide. Según San Isidoro, los sacerdotes son condenados por la iniquidad de los pueblos si no los instruyen ni los reprendan. Entonces es deber del sacerdote instruir al pueblo y reprenderlo de sus pecados y errores. Por ejemplo, San Pablo por el Espíritu Santo, más bien Dios mediante San Pablo, en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice: no se hagan ilusiones, no vivan la mentira mental, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Entonces, es deber del sacerdote decir esas cosas. Los que viven en estos vicios y pecados, irán al infierno, salvo si se convierten. Entonces, el sacerdote debe ayudar a esas personas a recapacitar y a convertirse y dejar el pecado.
Entonces, los sacerdotes son condenados por la iniquidad de los pueblos si no los instruyen y no los reprenden. Y por esta razón, por ejemplo, el santo de hoy hizo centenares de escuelas católicas para educar a la gente en el camino de Dios en el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Bien, es la crema de Biblia que nos explica lo que debemos hacer, lo que debemos creer y lo que debemos evitar o recibir para salvarnos. Segundo Santo Tomás de Aquino, si el sacerdote por ignorancia o negligencia no expone al pueblo el camino de la salvación, será culpable ante Dios de las almas que han perecido estando a su cuidado. Si el sacerdote por ignorancia o por negligencia, por flojera, por pereza, no expone al pueblo el camino de la salvación, es decir, no educa, no forma, no catequiza al pueblo para decir esto es bueno, esto es malo, bien, será culpable de los pecados de estas almas frente a Dios que han perecido por su culpa. San Pablo dice a Timoteo, sacerdote, obispo, en cuanto a ti, vigila en todas las cosas de tu ministerio y no te niegues a ningún trabajo. Cumple el deber de evangelista, cumple también todos los cargos de tu ministerio. Queridos hermanos, cuando llaman a un sacerdote, por ejemplo, para dar los santos óleos, no puede negarse. Al negarse peca, no tiene derecho. El derecho de la Iglesia dice tiene que auxiliar a los fieles. Los católicos tienen derecho a los santos sacramentos. Por ejemplo, en la peste actual, dejar meses y meses las iglesias cerradas, sin sacramentos, sin confesión, sin comunión, sin prédica, sin misa, no es normal. No es normal. Claro que se tomen las precauciones adecuadas de higiene, esto es normal, necesario. Pero si se abren las tiendas, los bancos, no sé qué, ¿y por qué no abrir las iglesias? ¿Cuál es el problema? Se tomarán las precauciones necesarias, ese es el punto. Iglesias grandes que pueden contener centenares de personas, que pongan 2 personas por banca, grandes bancas, y hay más de 1 metro de distancia entre ellos. Entonces aquí dice el santo, si el sacerdote por negligencia no expone la doctrina al pueblo, el pueblo se perderá, pero Dios pedirá cuenta al sacerdote. Entre todas las perfecciones más divinas, la más grande es ser cooperador para conducir las almas al que las ha creado, dice el mismo San Dionisio. Dadnos pan, dicen los pueblos a los pastores o párrocos. ¿Por qué? Pues nos dejarás morir delante de tus ojos. Nuestra salvación está en vuestras manos. Parafrasando el Génesis 47:15, dadnos pan, decían los egipcios a José durante la hambruna. Y bien, dadnos pan, dicen los pueblos a los sacerdotes, a los obispos. ¿Cómo puede decirse católico un obispo que ordena cerrar las iglesias y castiga a los sacerdotes que hacen algo del ministerio? Estos ya no son católicos. Ahora pues, hermanos míos, dijo Judith, puesto que sois los sacerdotes en el pueblo de Dios, y su alma depende de vosotros, alentad sus corazones con vuestras palabras. El sacerdote debe predicar la palabra de Dios al pueblo para alentarlo, para animarlo, para corregirlo o para frenarlo. Cuando una persona sabe que un solo pecado mortal abre la puerta del infierno eterno delante de sí, se hace un poco más cauta, ¿no? Si usted dice a un niño que no tome esta comida, es tóxica, vas a morir, tiene que reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son los méritos que se adquieren trabajando por la salvación de las almas? Terminamos con eso, muy interesante. Nada prueba mejor la fidelidad en el servicio de Dios, en el amor de Jesucristo, que trabajar para salvar a nuestros hermanos. Ese es el mayor acto de caridad. Entonces, el mayor acto de caridad es trabajar para salvar las almas de nuestros hermanos, arrancarlos al pecado, al error, al demonio, entregarlos a Dios.
El mismo Dios no se ocupa más que en una obra, dice Clemente de Alejandría. ¿En qué se ocupa Dios ahora? En la obra de salvar, crear y salvar las almas. Nada es tan agradable a Dios, ni se toma por ello tanto cuidado como la salvación de las almas, dice San Juan Crisóstomo. ¿Queréis verdaderamente honrar a Dios?, dice San Lorenzo Justiniano, jamás lo honraréis mejor que salvando almas. Jamás podemos honrar mejor Dios que cooperando a la salvación de las almas. San Crisóstomo dice también que la salvación del prójimo es preferible al martirio, es decir, dar su vida por Cristo. Porque, queridos hermanos, no hay cosa más agradable a Dios que cuidar las almas, catequizar las almas, ayudar al prójimo a salvarse, rezando por él, dándole buen ejemplo y también facilitando los medios de conocimiento de la palabra de Dios, con el Evangelio, el Catecismo, folletos, libritos católicos que pueden ayudar a pensar la gente. San Francisco de Sales, que convirtió 72.000 protestantes, decía: el grado supremo de la caridad cristiana es colaborar, preocuparse de la salvación del prójimo. Bien, rezamos por todos los santos, recemos por todos los obispos y sacerdotes para que cumplan enérgicamente con sus deberes por amor a Dios y al prójimo, y salvándose, salvan el prójimo y salvándose a ellos mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.